Bien, recordaos, mindfulness es una práctica de la atención. Con el mindfulness lo que practicamos es atender adecuadamente aquello que queremos percibir y que queremos observar. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente hacíamos una práctica en la que trabajábamos la atención y la concentración en la respiración. ¿Vale? Le daremos un repaso a esa práctica y la practicaremos unos minutos, ¿de acuerdo? Para los que no vinisteis en talleres anteriores, el tipo de respiración que vamos a hacer es respiración diafragmática, de manera que serán los músculos del abdomen de la parte alta y los pectorales, más o menos por esta zona, los que harán el movimiento para la inspiración y la expiración. ¿Por qué recalco que serán los músculos de la zona diafragmática, estos músculos? Sobre todo porque hay gente, especialmente las mujeres, después de los embarazos y cosas así, aunque luego persiste a lo largo de sus vidas, en algunas, no siempre, que tienden a respirar con la parte pectoral más alta, de manera que hacen muchas respiraciones muy entrecortadas y eso suele provocar una cierta, una hiperventilación, un jadear y no respirar de forma tranquila y oxigenar de forma correcta. Bien. Igualmente, recordaros que la respiración la hacíamos por la nariz, tanto para inspirar como para expirar, ¿vale? Bien, pues practicamos unos minutos centrándonos en que sea la parte abdominal alta y pectoral baja la que realiza el movimiento de tomar el aire y expulsar el aire, ¿de acuerdo? La tarea consiste en, cada vez que nos dispersemos en otras cosas, volver a redirigir la atención en ese área, ¿de acuerdo? Venga, pues cerramos los ojos y nos centramos en la respiración.
seguidamente, seguimos concentrados, pero ahora nos fijamos en la sensación que deja el aire al entrar y al salir por nuestras fosas nasales. Bien, abrimos los ojos. ¿Alguna duda respecto de este ejercicio? Bien. El siguiente ejercicio con el que más vamos a trabajar es el que vimos la semana anterior, que le llamamos la atención a todo cuanto acontece, que es, en lugar de estar centrados en un único objeto, es mantener una atención más abierta, de manera que
podamos ir percibiendo, podamos estar atentos a todo cuanto va surgiendo en nuestra mente, a todo cuanto percibamos. ¿Que percibimos un sonido? Pues lo observamos. ¿Que percibimos un picor? Lo observamos. ¿Que lo que percibimos es un pensamiento? También lo observamos, pero lo dejamos pasar. A todo lo dejamos pasar. Solo que, especialmente los pensamientos, somos más tendentes a enredarnos en ellos. Entonces, procuramos no enredarnos y continuar atentos a ver qué va surgiendo en nuestra mente. ¿De acuerdo? No sé si lo habréis practicado esta semana, como lo estuvimos comentando. Supongo que igual lo habéis intentado, no sé si con mayor éxito o con menor éxito. ¿Qué tal se ha dado? ¿Se dio bien o no? ¿Sí? Por ahí atrás, ¿se dio bien? ¿No se dio bien? ¿Regular? ¿Mal? ¿Por? Pues porque no consigo dejarlo pasar. Porque te enredas en los pensamientos. Vale. Bueno. Vienen y se quedan y no hay manera. ¿Algún ratito sí hay? Pocos. Pero algún ratito sí hay. Bien, y en los pensamientos en los que te enredas, ¿eres capaz de observarlos con cierta distancia o te metes muy de lleno en ellas? Te metes muy de lleno. ¿Y eso no te sucede con la concentración en la respiración o también? Sí, también, pero Menos. Pues la llevaba practicando ya también un tiempo atrás. Porque la llevabas practicando un tiempo atrás. O sea, que de alguna manera es sobre todo fruto de la práctica que te sucede menos. Bueno, pues vamos intentándolo también con este, pero ratitos. Sobre todo, si ves que te enredas mucho, cortas. No. Y, a ver, una breve explicación de cómo es la mecánica de los pensamientos, llamémosle intrusivos recurrentes, que vienen a ser los pensamientos obsesivos, esos que vienen una vez y otra vez y otra vez. Los pensamientos obsesivos, digamos que hay de bastantes tipos, ¿no? Puede ser una obsesión de deseo, esa no nos interesa, no es la que nosotros vamos a trabajar. De deseo me refiero a deseo tal cosa. En ocasiones estamos trabajando, la explicación que os doy es para este tipo de pensamientos obsesivos en los que hay algo que os asusta. Bien. Suelen representarse de dos maneras, o bien una imagen en la que proyectéis algo que sucede y no queráis que suceda, ¿no? Y ante la cual hacéis algo. Bien, lo que le da sustento a la obsesión es aquello que se hace con ella. Es decir, por ejemplo, imaginemos un tipo de obsesiones un poco menos complejas, que no por ello menos limitantes o menos condicionantes. Imaginemos que a alguien le da mucho miedo las bacterias. Pues cada vez que piensa que se puede contaminar, se lava muchísimo, ¿no? O alguien que quiere tenerlo todo muy guardadito y muy controladito y tal, ¿no? Y cada vez que sale, pues vuelve 7 veces a comprobar que ha echado la llave, por ejemplo, ¿no? Pues en estas tipo de obsesiones más mentales, lo que ocurre es que cuando alguien tiene un pensamiento obsesivo, pues como le atemoriza, hace algo para que no se manifieste, para que no se represente y para que no suceda aquello que se representa en su mente, ¿no? Bien. Supongo que hasta aquí me estáis siguiendo. Si os perdéis, pues
Me lo decís y intento explicarlo para que lo entendáis. Bien, de la misma manera que lo que sustenta la obsesión en aquel que cuando le tiene mucho miedo a contaminarse, se lava una y mil veces, lo que sustenta su obsesión es el lavarse una y otra vez, ¿no? Es esa conducta. Lo que sustenta un pensamiento obsesivo es lo que mentalmente hacemos con él. Hay personas que si tienen un pensamiento obsesivo, lo que hacen es, pues no sé, contar, o rezar, o recitar algo, ¿no? Como una especie de ritual interior. Y otras, que es lo más común y lo más... bueno, no sé si será lo más común, pero lo que yo personalmente más conozco es, pienso algo que me atemoriza o que me preocupa y le doy vueltas a ver si encuentro una solución para que eso no suceda. Eso es algo bastante común. También está quienes les da tanto miedo que ese pensamiento surja, que hacen cualquier tipo de esfuerzo mental en su interior para evitarlo, para evitar que ese pensamiento surja. ¿Me seguís? ¿Vale? Bien, pues lo mismo que sucede con el lavado de manos, en quienes tienen mucho miedo a contaminarse, o el lavado de... En fin, que todo el mundo teme contaminarse, pero una cosa es tener una higiene y otra cosa es algo compulsivo y repetitivo, ¿vale? Bien, pues igual que esa persona tiene que dejar de lavarse tanto o de fregar tanto los suelos o las mesas o la ropa o lo que sea, quienes tienen un pensamiento intrusivo recurrente o obsesivo, lo que tienen que hacer es hallar qué conducta es la que realizan en respuesta a ese pensamiento y tratar de no hacerla. Bien, esto es harto difícil, ya os lo digo de antemano, o sea, no es algo, o sea, yo os digo qué es lo que se debería hacer, pero es algo muy difícil. Por supuesto, si alguien tiene obsesiones o considera que las tiene, lo adecuado es que vaya a un psicólogo o a un psiquiatra y siga una terapia personalizada. Esto es, pues, unas clases psicoeducativas en las que dar unas nociones de cómo funciona la mente en esa cuestión, ¿no? En eso y en otros problemas relacionados con la ansiedad, con lo que aquí estemos viendo. Bien. Entonces, imaginaos, por ejemplo, que conocéis a una persona que le gusta mucho discutir, ¿no? Un vecino que discute mucho. Y entonces, a cada cosa que tú hagas, pues puede que te venga a reprochártelo y a decirte, a echártelo en cara, ¿no? Si tú le respondes, pues imaginaos que ese vecino te vuelve a responder, y entonces tú le vuelves a responder, y el vecino te vuelve a responder. Digo, ¿un vecino cómo puede ser? Y entonces, pues la cuestión se enreda en una discusión que no acaba, ¿no? Y no tiene sentido. Sin embargo, tal vez si pruebas a no discutir, a seguir el dicho ese de ¿por qué estás tan gordo? De no discutir, pues no discutir. Y dices, ¿cómo va a ser por eso? Pues no será. Pues entonces la discusión acaba un poco antes, ¿no? Bastante antes. Pues esto es un ejemplo un poco ilustrativo, ¿no? Con los pensamientos de ese tipo pasa un poco igual. Si aprendemos a no responderles, o sea, surge algo que me preocupa y está deseoso, ese algo es como que en nuestra mente, en nuestro interior hay un deseo
de una respuesta, ¿no? Y nosotros respondemos con aquello, como solemos hacer, ¿no? En el caso de que seamos un tanto obsesivos. Todo el mundo, en cierta medida, le sucede algo así, solo que es una cuestión de medidas. Hay quien esto no le supone un problema en su día a día y quien esto pues ya le ocupa un espacio y un tiempo, incluso unas limitaciones. Pero que sepáis que no es algo extraño, o que no es algo que le ocurra solo a alguien en concreto, es algo que generalmente ocurre, ¿vale? Pero vuelvo a repetir que a algunas personas les ocurre mucho más y ya es un hábito muy difícil de revertir. Pero no obstante, yo os digo, una pauta sería no darle respuesta a esos pensamientos intrusivos y recurrentes, a esos pensamientos obsesivos. Que es muy difícil, ya lo sé. Una de las maneras, yo por ejemplo, como aprendí a hacerlo, es pues aprendiendo a estar atento, aprendiendo a observar esos pensamientos, a observar qué es lo que hago, a observar cuándo vienen de forma automática, pero cuándo también soy yo quien los busca, y aprender a no buscarlos, a seguir centrado en algo. Aprender cuando ya están, cómo es el esfuerzo que hago por responderles, y aprender así a dejar de hacer ese esfuerzo y a no responderles, y cuando ya no les respondo y esa compulsión no es tan fuerte, pues a salirme de ellos, a dejarlos pasar. Es bastante complicado, pero no obstante, si no por completo, pues algo se puede ir aprendiendo y atenuando, ¿vale? Bien, no obstante, a pesar de que es algo complicado, de alguna manera lo que sí se puede aprender es que son pensamientos a los que no hay por qué temerles, en el sentido de que no porque algo se represente en nuestra mente significa que vaya a suceder. Del mismo modo que si no lo hace, tampoco significa que no vaya a suceder. Es decir, imaginemos, podemos no pensar en absoluto que al salir de aquí nos va a pasar lo que sea. No hemos pensado en absoluto y sucede, nos pasa algo malo. No lo habíamos pensado, no lo habíamos prevenido, ni le habíamos dado vueltas y nos ha sucedido. Y sin embargo, podemos estar dándole vueltas infinitamente a algo o temiéndole que aparezca en nuestra mente, y sin embargo ser algo que nunca sucede. Ser una posibilidad que nuestra mente pone ahí, que nosotros le damos vueltas, que la evitamos porque hace una representación de algo que nos aterra, y sin embargo es solo un pensamiento. No porque se represente en nuestra mente significa que vaya a suceder. Con esto quiero decir que no hay por qué temerle, que un pensamiento es solo un pensamiento. Si aprendemos a distanciarnos un poco de ese pensamiento y aprendemos a verlo como el que ve una película en la televisión, pues ese distanciamiento y ese verlo como una proyección, como lo que es una proyección mental, no tiene por qué aterrarnos. No tenemos por qué tratar de evitarlo a toda costa. Eso es un poco como las supersticiones, ¿no? No, voy a rodear esta escalera porque si paso por debajo de ella me va a pasar no sé qué. Bueno, entonces un pintor, ¿qué pasa? No vive. Ojo. Digo, esa superstición como cualquier otra, pues el pensamiento en ese sentido, el temerle y temerle, es un poco, si no es no una superstición porque es un hábito aprendido, pero es que no pasa nada porque se represente, es lo que os quiero decir. Por supuesto, si alguien tiene obsesiones y es una cosa muy tremenda, pues debería ir a alguien que le ayude en su proceso
de forma más personalizada. Pero en general, pues que se represente un pensamiento en nuestra mente no es algo a lo que le tengamos que temer, solo es una imagen. Es como una exposición a algo que te da miedo. Imaginaos a alguien que le da fobia una mosca o un pájaro o asistir o hablar en público. La primera vez que se expone a ello, pues le puede causar una emoción grande, muy grande, y una cosa tremenda. Pero cuando lo hace de forma regular, cuando deja que eso suceda, cuando habla en público o cuando va a un supermercado o cuando hace ese tipo de cosas que le causan fobia, pues la fobia baja de intensidad. No significa que no vayamos a tener ninguna ansiedad, significa que va a ser menos limitante o nada limitante, simplemente pues que experimentaremos ansiedad ante ese estímulo, sea un pensamiento o sea una situación, pero es una ansiedad más llevadera o totalmente llevadera. La ansiedad es algo natural, no es algo a lo que hay que temerle tampoco. ¿Me seguís? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien, pues de lo que se trata es de aprender a observarnos a nosotros mismos, de ver cuando le estamos temiendo a algo que se representa en nuestra mente, qué hacemos con ello. Si tratamos de luchar contra lo que se representa en nuestra mente, contra lo que surge en ella, si tratamos de luchar interiormente, esa lucha nos generará ansiedad y el hábito, posiblemente el hábito recurrente, de luchar contra eso y de siempre estar con ese mismo problema, de que cada vez que se nos plantea en nuestra mente algo que no nos gusta, crear esa tensión y esa aversión y ese rechazo, ¿vale? Y eso pues nos genera sufrimiento. Entonces, en lo que a esta práctica se refiere, intentamos cerrar los ojos, observar con atención qué es lo que va aconteciendo, qué es lo que nos va sucediendo. Si es una sensación, la observamos, tanto si es una sensación que nos parece agradable, como si es una sensación que nos parece desagradable. Sencillamente la dejamos estar. Y igualmente, si es un pensamiento, tratamos de observar qué es lo que hacemos. Y procuramos sencillamente no hacer nada, dejarlo, no hacer nada, como el que, de la misma manera que uno no hace nada cuando sale una imagen en la televisión que no nos gusta, pues ahí está. Y sale esa imagen y después de esa imagen sale otra. O sea, nunca hay nada estático, nada se queda ahí para siempre. Todo es movimiento, sobre todo si lo dejas que corra, si lo dejas suelto. Se atasca más, se queda ahí más tiempo si te enredas en luchar contra ello, de la misma manera que cuando alguien discute, pues se enreda más si está más tiempo ahí en la discusión. Si cortas y dices, bueno, que ya le he dado, pues se enreda menos. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos los ojos y vamos observando cuanto nos va aconteciendo, tratando de dejarlo estar, de dejarlo que pase, y también tratando de aprender qué es lo que hacemos, para aprender a no hacer nada, solo observar. Vale.
Bien, abrimos los ojos. ¿Qué tal se ha dado? ¿Alguien ha podido observar algo de lo que le he dicho en sí mismo? Claro, si se dan diferentes sensaciones, pero a mí se me ha metido una canción en la cabeza que he hecho un ruido de la canción. Bueno, pero No es algo no, una que te memorice, pero que te la quieres quedar en la cabeza. Bueno, que quizá lo único que tienes que hacer es no tratar de quitártela, simplemente dejarla estar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale. Bien. Continuando con este tema de las obsesiones, ya que nos hemos enfocado un poco en él como un obstáculo bastante común en la gente que en esta ocasión viene a estas prácticas. Y en general suele ser un tema bastante común, si no obsesiones como tal, porque no sea un trastorno, sino como pensamientos recurrentes e intrusivos, suele ser una cuestión bastante común. Bien, lo de observarlo y aprender a no darle respuesta es una cuestión bastante complicada, pero que se puede llegar a hacer, si no en todo momento y en toda situación, pues con cierta frecuencia. Pero hay otras muchas cosas que sí podéis hacer con más facilidad quienes sientan que les sucede esto muy a menudo. Veréis, la mente suele buscar aquello que le causa mayor sensación. Enseguida que se aburre, busca algo que le causa algo más de sensación. En esta ocasión, por ejemplo, nuestros pensamientos, si nos traen consigo alguna preocupación o algún temor, eso suele causar sensación. También hay otras cosas, ¿no? Cosas que nos gustarían o que deseamos o que nos apetecen, también cuando las proyectamos en nuestra mente, también nos causan sensación. Pero hay muchas cosas que nos causan sensaciones y que podemos practicar distrayéndonos así o apartándonos de nuestros pensamientos obsesivos. Y si lo hacemos de manera consciente, tanto mejor, porque digamos que es un modo de aprender a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le gusta pasear, pues el ejemplo que he puesto en más de una ocasión, pues si te gusta pasear, te vas centrando en las distintas cosas que vas percibiendo, te vas centrando en las sensaciones en lugar de hacerlo en los pensamientos. ¿En qué sensaciones se puede fijar uno cuando pasea? Pues, por ejemplo, en los sonidos, en el movimiento, en cómo las cosas y tú te mueves en el entorno, en los colores, en tu caminar, en las pisadas, en la respiración. Pero igual si haces otra actividad, si bailas, pues en el bailar. Si cantas, en el cantar. Si practicas natación, en el nadar. Si estás en un trabajo, hombre, ya sé yo que si estás en un trabajo y haces algo muy monótono, pues puede resultar muy aburrido, pero de vez en cuando centrarnos en aquello que estemos haciendo físicamente, pues nos ayuda a desviarnos del flujo de pensamientos, que es de lo que se trata de aprender a estar consciente de lo que está sucediendo
de lo que estamos haciendo, de lo que nos está sucediendo. Aprender a ser conscientes y a estar en el momento presente, en lugar de estar todo el rato ensimismados, absortos en nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Ahora vamos a hacer una práctica en la que vamos a intentar ir diferenciando sensación de pensamiento. Es un poco como la que hemos hecho anteriormente, solo que ahora, en voz baja, cuando advirtáis que habéis percibido una sensación, en voz baja decís sensación. Y cuando lo que experimentéis sea un pensamiento, en voz baja decís pensamiento. ¿De acuerdo? Cerramos los ojos y lo practicamos.
Bien, abrimos los ojos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Vale. Pues a continuación lo que vamos a hacer es esto mismo, ver si es una sensación o un pensamiento, pero además vamos a observar qué es lo que nos parece, si nos parece bueno o malo para nosotros. Es decir, si tengo un pensamiento, puede que ese pensamiento me parezca bueno o puede que me parezca malo. Y si tengo una sensación, sucede lo mismo. Puede que lo catalogue como buena o la catalogue como mala. ¿Me entendéis? Bueno, descansamos un poquito antes de meternos otra vez en la atención. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. De mala y buena. Sí. De mala y buena. Vamos. Me da la sensación que por aquí me corren mis hijos. ¿Es un mala y buena? ¿Te corre? Bichillos. Te corren bichillos. ¿Cuando cierras los ojos o en general? Es decir, ahora que estás meditando o en general. No, cuando estoy meditando. Bien. ¿Y te parece agradable o desagradable? Te da exactamente igual. Agradable, más bien desagradable, no. Agradable más bien. Es una sensación que te resulta agradable. Bien, pues eres consciente de la sensación y además observas si te resulta agradable. Porque una sensación como la que ella tiene, eso mismo que ella acaba de decir, seguro que hay, si alguien lo experimenta, otra persona, a otros le podrá parecer también agradable, pero seguro que a otros esa misma sensación le puede parecer desagradable, ¿vale? No es que vayamos a comparar unas sensaciones con otras, simplemente se trata de que cada uno aprenda a observar cuándo está, cómo cataloga algo, si le parece bien, si le parece mal y cuándo lo está haciendo, ¿de acuerdo? Bien, pues cerramos los ojos y cada sensación que percibamos y cada pensamiento, cada vez que hayamos detectado que hemos percibido algo, valoramos, observamos si nos parece bueno o malo, agradable o desagradable, en fin.
Bien, abrimos los ojos. ¿Qué tal? ¿Habéis podido observar muchas cosas o no? Bien. ¿Alguna duda que surja o alguna cuestión que surja acerca de esta práctica? A mí lo que me ocurría, que ahora que estaba esperando que venía algún pensamiento, no me venían, tenía que ir yo a buscar. Yo también. Entonces, claro, obviamente ir a buscar lo bueno, no iba a ir a buscar lo malo. Vale, bien. Claro, entonces, cuanto más esperaba, no me Bien, venía seguro, tenía bien. que ir a buscar. Pero Bien. eso es normal, no tener pensamientos. ¿Es que si es normal el qué? No tener pensamientos, es decir, yo ninguna de las veces que he cerrado los ojos hoy tengo ningún Yo me he pensamiento. cerrado, Estoy que si me apaga la luz me duermo. Sin pensar. Solo sensaciones, sí, pues del aire que me da, me pica la cara, pero pensamientos. Bueno, ¿Y eso es normal o no? Vamos a ver. Porque yo suelo tener mucho. Vamos a ver. La semana pasada, a ver, que le pueda contestar. La semana pasada me preguntabas que cómo había que hacer para no tener pensamientos. Y yo te dije, te ríes, ¿eh? Es muy raro porque yo suelo tener mucho, pero hoy no tengo ninguno, ¿no? Bueno, y yo te dije, espérate, que solo llevas 2 clases. Mira, la tercera y ahora ya te sorprendes. A ver qué es lo que pasa, que no estás teniendo pensamientos. No, pero que pregunto si es normal, si está normal, ¿no? No tener. Vamos a ver. Bueno, El ejercicio era, observamos lo que sentimos y nos damos cuenta si nos parece bien o mal. ¿Te ha parecido bien o mal? ¿el no tener pensamientos? Sí. Muy bien. Estoy Ah. relajada, muy bien. Te ha parecido fenomenal, ¿verdad? Muy bien. Ni bueno ni malo, ni no. Ni bueno ni malo, nada más que muy bien. Claro, porque estoy así como muy relajada. Muy relajada, y con un ánimo bastante Claro, también. bastante bien, ¿no? Sí. Bastante bueno. Pues me alegro de que hayas tenido una experiencia así. No todo el mundo tiene la suerte de tenerla y más en tan poco espacio de tiempo. Pero bueno, la cuestión es, tú me preguntabas la semana pasada qué tenía que hacer, El primer día. y yo creo que la semana pasada también. No, el primer día sí te lo pregunto. Bueno, pues Decías, tenéis mucha prisa, tenéis mucha prisa. claro, que se decía tenéis mucha prisa, sí. La cuestión es que hoy has estado observando con mucha atención. No pienses que porque te hubieran apagado la luz te hubieras dormido, porque estabas muy atenta, si no, no hubieras podido estar sin pensamientos. Y esa atención plena, que es justo lo que significa mindfulness, atención plena, esa atención plena te ha permitido que estés en la consciencia en lugar de pensando, que seas consciente, que estés observando y viviendo lo que está sucediendo en el momento presente en lugar de estar pensando. La dificultad será que lo puedas hacer cuando te apetezca. Para eso te ríes, ¿eh? ¿Me pongo tu vídeo? Te pones tu vídeo. Lo guardo, me lo pongo. Te pones el vídeo. Bueno, la cuestión es esa. Bueno, pues como has visto, la semana pasada o la anterior os parecía, esta práctica, sobre todo la semana pasada, os parecía dificilísima y, sin embargo, pues ahora se le empieza a ver algunos frutos. No va a ser fácil, ya te lo digo de antemano, que seas capaz de mantener ese nivel de atención y de mantener la mente sin actividad de pensamientos, digamos, automáticos y siendo consciente. Tampoco los tienes por qué buscar. Tú simplemente observas lo que está sucediendo.
Y observando intentas aprender qué es lo que sucede y cómo sucede, por qué sucede. ¿Vale? En este caso, pues manteniendo una atención plena mientras observas. La actividad ordinaria de la mente se ha calmado por completo y a ti te ha sorprendido en una paz muy agradable, como la que no experimentabas. Todavía te ríes, ¿eh? Sí, me hace gracia porque les oí cuando ya estoy todo el día, y hoy estoy ya, no pienso. Fenomenal, me alegro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Voy a dar mi opinión. Yo creo que en el estatus estamos, pues te centras más en las sensaciones que en otra cosa. Porque por mucho que tú quieras que te vengan pensamientos, pues a lo mejor es más difícil. Porque lo que percibes más son las sensaciones. Sensaciones del ruido ambiental, del frío, del calor, de lo que tú puedas percibir de tu cuerpo, si tienes alguna molestia, eso. Pienso que en otros momentos eso no se va a dar así tan encajonado, sino que es más diverso. Entonces es cuando pueden venir pues esas otras sensaciones no tan positivas a las que se les puede hacer frente. Bueno, eso es una valoración que haces, que está bien que tengas esas consideraciones, pero por lo que entiendo, pues igualmente has estado muy atenta y no has tenido pensamientos, solamente has tenido sensaciones. Pero no pienses que es, ¿cómo lo has llamado? Por el estatus. El sitio en sí. Por el sitio. Sí. Bueno, de alguna manera se contagia, La energía. si no la energía, la actividad, el estar en un sitio donde estás atentos, pues bueno, prestas atención porque es lo que estamos haciendo. Un poco, me ocurre un poco como si entras a un sitio donde todo el mundo está llorando, sientes compungido, y si entras a un sitio donde todo el mundo está riendo, te da alegría, ¿no? Pues un poco igual, ¿no? Digamos. Pero la cuestión es que es debido a la atención, debido a que te has puesto en una posición de observar con atención, has podido experimentar sensaciones en lugar de pensamientos. ¿Por qué? Pues porque si estás observando con atención, la actividad de la mente es menor. De la mente, me refiero de la mente automática. Y es mayor la actividad de la conciencia. Imaginaos que estamos observando como un niño cuando está absorto en un juguete, con atención, con mucho interés. Pues esto es así. O imaginaos algo que vais a entender mejor, quizás. Bueno, igual. Un perro de estos de caza, ¿no? que ve una presa o una posible presa y se ponen así en esa posición tan sigilosa, tan atentos. Pues ahí no hay cabida para estar pensando, ¿no? Están atentos a eso, a la más mínima, al olor, a cualquier sonido, a cualquier movimiento. Pues un tanto así es que tú estás atenta, interesada en lo que está sucediendo, y cuando mantienes ese estatus de interés atencional, es que tu atención ocupa tu actividad mental y cerebral, y no tanto tu mente. ¿De acuerdo? La conciencia que has comentado, ¿qué es? ¿La conciencia qué es? Bueno, vamos a ver. Todo esto la conciencia es un constructo, es un concepto que se refiere, pues, al ente, si lo podemos denominar así, a aquello que toma nota de lo que percibimos, aquello que
pues eso, que observa y que toma nota de lo que percibimos. Es decir, si tú ahora mismo sientes mi voz, es porque eres consciente de ello, ¿no? Y es porque hay una consciencia que percibe la voz. Sin embargo, si estuvieras dormido, tu conciencia estaría en otro estado que no sería consciente de mi voz. ¿Me entiendes? Entonces es lo que utilizamos para ver pensamientos, detectar los pensamientos y detectar lo que... Todo lo que percibimos, todo lo que percibimos, lo percibimos porque somos conscientes en mayor o menor grado. Es decir, si tú percibes calor, es porque eres consciente de ese calor. Si no lo percibes, es porque no eres consciente de él. Si alguien recibe un golpe o lo anestesian, no es consciente de lo que le está sucediendo. Se recibe un golpe y pierde la conciencia, me refiero. ¿Vale? Le pueden estar pasando un montón de cosas, le pueden estar interviniendo quirúrgicamente y no es consciente. Porque en este caso, pues porque has metido una sustancia precisamente para que no le duela y no sea consciente. O porque has perdido la conciencia, pues porque, bien por una sustancia, por un problema, por un golpe, o porque estás muy dormido en una fase del sueño en la que no percibes si alguien está hablando a tu alrededor o si alguien está haciendo cualquier otra cosa. No eres consciente, no lo percibes. Si tú estás muy centrado en tu nariz, o en cualquier otra actividad, en tu respiración o en cualquier otra actividad, eres consciente justo de eso, pero no eres consciente de otras cosas, porque estás justo en eso. Por ejemplo, seguro, o quizás mientras te estaba hablando, no eras consciente del ruido del aire acondicionado. Ahora que lo he mencionado, sí. La conciencia es aquello que va registrando todo cuanto vamos percibiendo. Pero si me preguntas físicamente qué es, pues yo supongo, o todos suponemos, en el ámbito científico, que está muy relacionada con el córtex cerebral, que es la parte más evolucionada, digamos, de nuestro cerebro. Pero, o sea, está claro que a todo esto, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, al igual que a nuestro movimiento, todo eso le da soporte al cerebro. Exactamente qué parte de nuestro cerebro o qué glándula o qué núcleo celular corresponde con la conciencia, no te lo sabría decir. Es como si hablamos del pensamiento. ¿Qué es exactamente el pensamiento? Bueno, yo aquí me he referido a ello pues como las proyecciones mentales que tenemos, bien sea en forma de imágenes, o bien sea en forma de sonidos, o en forma de diálogo interior. Pero realmente, más allá de eso, ¿cómo podríamos definir un pensamiento? ¿Vale? Yo, cuando hablo en meditación o en mindfulness de la conciencia y de la mente, me suelo referir, supongo que habrá mucha gente que se refiere igual que yo y otros pues, tendrán pequeñas diferencias o grandes diferencias. Pues a la mente pues es ese espacio interior en el que se representan nuestros pensamientos y en el que se representa todo aquello que percibimos. Y la conciencia es, pues... La no-mente. Sí, pero referirnos ahora en esta explicación como la no-mente quizás sea un poco más complejo. Entonces, la conciencia es, pues, aquello de lo que somos conscientes. Tú puedes estar siendo consciente de tu propia mente, de lo que hace tu propia mente,
¿Cómo dices? La percepción de lo que está... Exacto. Ella ha dicho la no mente, pues porque en muchas tradiciones de meditación, especialmente en el budismo zen, se refiere, muchas veces está relacionada la consciencia con la no mente. ¿Qué es la no mente? Pues la no mente es un poco lo que ha experimentado esta chica, que no, tampoco hace falta mencionar, es la mente sin actividad, pero no sin actividad porque le haya pasado algo malo, sin actividad porque la has aquietado y solo ha quedado la consciencia plena. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? Mira, Es que no sé qué hora es. Menos 5, Ah, las 9 menos 5. quería Vale. hacer una pregunta. Sí. Si te acuestas y estás pensando en algo malo Sí. y luego te pasa eso que has estado pensando siempre que te acuestas. A ver si me has explicado. Si te acuestas, estás pensando algo malo, Sí, en que iba a pasar algo malo. yo te diría que es mera casualidad. No ha pasado porque lo hayas pensado. Es que yo eso lo llevaba mucho tiempo que no sé por qué pensaba yo que iba a pasar. Y luego ha pasado. A ver, hay cosas que están relacionadas con nuestros miedos que es impepinable que sucedan. Por ejemplo, antes o después todos enfermaremos, a no ser que tengamos la mala suerte de morir antes, que también es un gran miedo. Es decir, de entre nuestros temas recurrentes y nuestros temores, es evidente que muchas de las cosas o algunas de las cosas que tememos nos van a suceder. ¿Quién no le teme a una enfermedad? Pero ¿quién conoce familia a la que no le haya sucedido alguna enfermedad o alguna tragedia? Está claro, pero no podemos relacionar que porque he pensado esto es que ha sucedido, porque de ese modo pensaríamos todos los días en glorias Es que yo pensaba todas las noches en lo mismo. Pues es que tú pensabas todas las noches en lo mismo, pero es que hasta un reloj averiado acierta 2 veces al día. ¿Me entiendes lo que te digo? Es decir, si piensas todas veces en lo mismo, pero piensas que van a llover elefantes, no creo que se cumpla nunca. Pero si piensas algo que es factible de que suceda, si lo piensas siempre, alguna vez es posible que suceda, pero creo firmemente que hubiera pasado igual aunque no lo pensaras. Pero ¿qué ha pasado? Ya, bueno, pues claro, pues, pero que tú quieres pensar, que tú quieres creer que ha sido debido a que lo has pensado. No, que siempre estaba yo con ese pensamiento. No sé por qué. Si tú prefieres pensar o creer que ha sucedido, No creo que haya sucedido. Nada más que a ver por qué yo pensaba todas las noches lo mismo. mujer, eso yo no lo puedo saber. Es lo que yo me refiero. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado, pero podría haber pasado lo mismo. Pero no sé. Igual tú ya tendrías algunos indicios de que podría pasar. Pensaba... ¿Alguna cuestión más? ¿Por qué quieres que los cataloguemos en si son buenos o malos los pensamientos? A ver si... repítemelo que es que no te he oído. ¿Que por qué quieres que los cataloguemos en si son buenos o malos para nosotros, esos pensamientos o esas sensaciones, si lo que hemos hablado en otras ocasiones es a no juzgarlos ni como buenos ni como malos, sino a ver
Vale, pues para que aquellas personas que tienen un poco más de dificultad en entender a qué me refiero con no catalogarlos, primero observen qué es lo que hacen, cuál es su valoración. Primero observen qué es lo que creen acerca de lo que sienten. Porque aparte de que para muchos les puede resultar más difícil, más fácil esta forma de acercamiento a conocerse, también enlazará con algo que veremos posteriormente, que será bueno, pues profundizar en el hecho de que todo lo que todo no, pero nuestros sentimientos en general están condicionados por lo que creemos. ¿Vale? Es el ejemplo que he puesto de esta mujer. Siente como una especie de hormigueo en la que le da la sensación que corren bichitos por su barbilla. Y eso que a otro le podría parecer algo malísimo, a ella le parece algo agradable. Entonces, bueno, pues para ir viendo cómo siempre solemos hacer una valoración de aquello que sentimos. Entonces, para ir conociéndoos y viendo, pues, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y el siguiente paso que me gustaría ver es que vayáis viendo qué es lo que creéis acerca de aquello que sentís. Es decir, que vayáis dándoos cuenta cómo cada vez que de repente alguien se deprime, tiene una emoción de tristeza, es porque detrás hay una creencia que le ha hecho sentirse así. ¿No? Por ejemplo, si es una emoción de tristeza o de pérdida, un sentimiento de pérdida, porque detrás hay la creencia de que algo está perdido, de que algo se ha perdido para mí, para el que lo experimenta. O bien que no hay futuro, que no hay salida para algo, no hay una posibilidad de un desarrollo óptimo para algo. En definitiva, de que algo se ha perdido en el caso de la tristeza. O si experimento ansiedad, pues porque detrás hay la creencia de que estoy corriendo algún tipo de peligro. Pero esto, que explicarlo aquí, se le puede ver la lógica y demás, no tiene ninguna aplicación si no lo observáis en vosotros mismos y empezáis a detectarlo. Y de ese modo se empieza a ir poniendo en cuestión algunas de nuestras creencias. Por ejemplo, si tengo ansiedad en alguna situación y observo que es porque creo que me va a pasar tal cosa, pues de ese modo me será más fácil revertir eso, darme cuenta de que pues eso que creo que me va a suceder no tiene sentido pensarlo, o eso que creo que me va a suceder prefiero afrontarlo a continuar evitándolo o a continuar experimentando tanta ansiedad. ¿Me entendéis? Supongo que sí. Pues ese es el sentido de ir practicando esto. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que por esta semana lleváis bastante. Ha sido una clase bastante... Se han visto bastantes temas y creo que seguir con más no aporta mucho. ¿Vale? Pues hasta la semana que viene. Gracias.